Muy buenos días. Le damos la bienvenida a este su devocional de la Misión Panamericana de Colombia. Su servidor, quien habla, Diego Bustos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana por este hermoso día, Señor. Día más que nos da, Señor. Gracias te damos, Señor, porque grande es tu misericordia, Señor. Grande eres tú, Jehová, Dios de los ejércitos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad más, Señor, de poder participar y compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, mil gracias, Papito Dios. Amén. En esta mañana vamos a continuar y dice así, planificación de proyectos semilla. ¿Qué es un proyecto semilla? Un proyecto semilla es una actividad de administración que es pequeña, sencilla, efectuada en un corto tiempo. Es realizada por miembros de una iglesia local utilizando recursos locales con el propósito de demostrar el amor de Dios a las personas que pertenecen no a la iglesia, sino que son fuera de la iglesia. Y sobre esto quiero narrarles algo sobre la historia de que expone acá el libro Si Jesús fuese alcalde, y de una de las parábolas o historias que expone acá es sobre el labrador y un enemigo, donde dice que un pastor en Asia asistió a una de las conferencias de entrenamiento y luego enseñó la lección del proyecto Semilla al visitar un área de la iglesia de un hombre que tenía 5 hijos y no podía reparar sus sembradíos de arroz antes de las estaciones lluviosas, porque este hombre dice que se encontraba enfermo y solamente tenía un buey. El pastor consideró este caso con uno de los miembros de la iglesia, quienes son de un grupo étnico diferente al de este hombre. Históricamente sus tribus eran enemigas y habían peleado. Sin embargo, los creyentes quisieron hacer un proyecto semilla para ayudar a esta familia, a pesar de la enemistad étnica que tradicionalmente existía. Llevaron 6 bueyes y ayudaron a este hombre a preparar su campo para la siembra. El pastor reportó que esta acción, especialmente cruzando las barreras étnicas, tuvo un gran impacto en el hombre enfermo y su familia. Durante otra visita en esta área, el pastor supo que la hija mayor de este hombre se había convertido y había sido bautizada. El resto de la familia empezó a llegar a la iglesia y a instruirse en la fe. El hombre quiso aprender sobre la fe cristiana en su propia lengua, de manera que algunos miembros de la iglesia le ayudaron a construir un local donde pudiese llevarse a cabo servicios en la lengua nativa del hombre. De acuerdo con los reportes, ha habido una creciente unidad entre dos grupos étnicos en la aldea. Como pudimos ver en esta pequeña historia, la finalidad o uno de los fines que tuvo este proyecto Semilla, y en sí que es uno de los principales, es demostrar el amor de Dios a las personas fuera de la iglesia. A pesar de que estas tribus a través de la historia habían sido enemigas y habían peleado, aún así, al poner este proyecto en las manos de Dios, pudieron llevar esta familia a conocer realmente de nuestro amado Señor. Los proyectos semillas tienen propósitos. Uno de ellos son estilo de vida y evangelismo integral, ya que son componentes naturales del evangelismo y el discipulado. Ayudan a la iglesia a desarrollar un estilo de vida de ministerio integral. Como segundo propósito, la libertad de la dependencia.
con lo cual con el proyecto Semilla eh, la iglesia local puede llevar a cabo un ministerio integral sin depender de recursos externos. Como tercer propósito, es la experiencia y confianza para actividades ministeriales y continuas y de mayor alcance. Frecuentemente esto nos conduce a la implementación de actividades, no nos conduce a las actividades de implementaciones que sean más grandes, sino que sean donde se demuestren principalmente el amor de Dios reflejado hacia las personas. Las características de los proyectos semillas. En sí no son reglas escritas, pero deben de tratar de ser seguidas en lo posible. La primera es que deben de ser cubiertas principalmente en oración, dirigidos y efectuando con poder por medio del Espíritu Santo, siempre a través de la oración. La oración debe ser el enfoque esencial antes, durante y aún después del mismo proyecto. De esta manera el proyecto será hecho como una respuesta consciente a las instrucciones de Jesús en el poder de su poderoso y santo Espíritu. Como segundo están los proyectos de semilla, el corazón, los proyectos semilla reflejan el corazón y la compasión de Dios ante el dolor humano. No son herramientas de manipulación evangelísticas. Debemos movernos conforme a la voluntad de Dios. Él predicaba, pero él no trataba de manipular nunca las congregaciones conforme a lo que él quería hacer, sino que él se movía, era por mandato de su Padre. Debemos nosotros aprender a servir por amor y en obediencia al mandato de amar a nuestro prójimo y no por de pronto algo otras razones como estábamos hablando hace un momento. La tercera característica del proyecto Semilla es los proyectos Semilla son motivados por las intenciones de Dios y son afectuados con la fuerza de Dios. Los proyectos tradicionales frecuentemente se llevan a cabo cuando se ve una necesidad, cuando las personas de la comunidad sientan y expresen una necesidad o cuando existan recursos provenientes de afuera. Cuarto, los proyectos semillas deben ser curiosamente planificados. ¿Qué quiere decir esto? Con mucho cuidado, escribir el problema primeramente o la necesidad, escribir las intenciones de Dios con respecto a esta necesidad, describir una actividad ministerial o proyecto que exprese las intenciones de Dios, declara el área de necesidad a la que responderá el proyecto, enumera los pasos a seguir del proyecto, las personas a consultar, los recursos necesarios, responsables y fecha de finalización para cada paso. Revisar el plan para ver si está trabajando con varias áreas de necesidad. Revisa el plan para ver si están reflejadas las características del proyecto Semilla y explicando la razón si alguna característica no está presente. La planificación es importante y una buena planificación, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de realizar un proyecto Semilla, es que una buena planificación requiere de la dirección del Espíritu Santo. Podemos ayudar a un hombre herido como el que estaba en el camino de Jericó sin detenernos a planificar, pero tenemos que planificar cada vez que lo podamos hacer. Quinto, los proyectos semillas deben ser sencillos, no complicados y pequeños de manera que puedan efectuarse.
lo cual quiere decir que no deben de tratar de pasar más de 1 o 2 días para poder realizar este proyecto y que sean cosas que podamos manejar, que estén al alcance de nuestra congregación. Séptimo, los proyectos semillas van dirigidos a personas afuera de la iglesia, no porque no debemos expresar el amor de Dios solamente a otros cristianos, sino también servimos a los miembros de la comunidad, obedeciendo así el mandato de nuestro Señor Jesucristo de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Octavo, los que se benefician del proyecto Semilla deben participar en el proyecto tanto como sea posible. Eh, a los que vamos a ayudar a estas personas, tratar de involucrarles buscando alguna manera. Si físicamente no pueden hacer algo, los podemos poner a que nos ayuden a dirigir, o bien sea a repartir un refrigerio, cosas así que de pronto vayamos eh, proceder a compartir o hacer en ese momento, para no ir a lastimar la dignidad de aquellas personas que no se sientan aisladas. Noveno, el proyecto Semilla debe contemplar un impacto espiritual observable cuando sea apropiado. La planificación de cada proyecto Semilla incluye, como decíamos anteriormente, oración, estudio en la búsqueda de Dios y acción de gracias a Él. Pero para que este proyecto sea clasificado también como impacto, debemos informarle al momento de planificar cuáles son las intenciones de Dios para la comunidad en este momento. Debe haber un impacto espiritual planificado siempre que sea posible. Al hacer el plan del proyecto Semilla es esencial preguntarnos si debería haber un impacto espiritual con la comunidad, que es lo que debe de ser correcto. En algunos casos puede que no veamos el impacto espiritual que de pronto nosotros lleguemos a querer tener, pero todos conforme a su divina y perfecta voluntad. Décimo, el proyecto Semilla es evaluado utilizando los principios del reino. La evaluación es algo muy importante que debemos estar haciendo. Aquí tenemos algunas de las preguntas que podemos llegar a hacernos. ¿Multiplicó Dios los recursos? ¿Tuvo lugar la matemática del reino? ¿Fueron las personas de la comunidad beneficiadas o impactadas favorablemente por el proyecto? ¿Fue evidente el amor de Dios? ¿Fueron demostradas las intenciones de Dios? ¿Recibió Dios la alabanza, la honra y la gloria por parte de los observadores y beneficiarios? ¿Recibió Dios más crédito que las personas que efectuaron el proyecto? Cuando el proyecto fue terminado, las personas que observaron pudieron decir, ¿verdad que son personas maravillosas? ¿Puede decirse esto del servicio realizado? Si la respuesta a cada una de las preguntas no es rotundo, sí tendremos un proyecto semilla que probablemente no cumplió los principios del reino. Y si sabemos que las respuestas son correctas, sabemos que hemos logrado lo que Dios realmente quería hacer por medio de una obra tan sencilla. Dios los bendiga y los continúe bendiciendo.